Hay un día a la semana, mínimo un día a la semana, que es del Señor y usted debe dárselo al Señor. No la use para usted. No es el día de paseo, de visita. Es el día del Señor. Que Dios bendiga, hermanos, bienvenidos sean cada uno de ustedes aquí a Tiempo de Reflexión en la Palabra de Dios Dices para mí. Una tremenda bendición el poder estar con ustedes aquí un día más para seguir meditando juntos en la bendita Palabra de nuestro Dios. Y quiero dejarles saber que gracias a Dios, a sus oraciones hemos podido subir videos los días anteriores, las semanas anteriores, y usted va a ir a poder verlos aquí en esta tarjeta blanca para que le sea de mucha bendición. Y bendición también va a ser para nosotros si usted en los comentarios de este video nos deja una porción de la bendita palabra de nuestro Dios, para que así también nosotros, sus hermanos, seamos edificados. Habiendo dicho esto, estamos listos para meditar juntos en la bendita palabra de nuestro Dios. Quiero que me acompañen en su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 31, versos del 12 en adelante. Acompáñeme, por favor. Dice la palabra de Dios: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de entre en medio del pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Dios quería que su pueblo Israel guardase un día como de reposo, un día de reposo de todo el trabajo que ellos hacían. Y la razón por la cual ellos lo harían era porque aquel día conmemorarían la obra de Dios, obra que Dios ya había hecho y que estaba haciendo todavía entre ellos. En aquel día, el día de reposo, no iban a trabajar, sino que quedándose todos en casa, iban a recordar, iban a mirar las cosas que Dios ya había hecho por ellos y las cosas que todavía Dios seguía haciendo a favor de ellos. Aquel día de la semana iba a ser un día del Señor. Iba a ser el día del Señor y de nadie más. Por eso Dios les dice que aquel día iba a ser como una señal, como un símbolo que les recordara a ellos cada semana que Él es el creador del mundo y también asimismo del mismo Israel. Dios no quería que en dicho día se realizara alguna labor, no porque aquellas labores sean malas en sí, simplemente porque Dios quería que aquel día el pueblo se dedicase a agradecer a Dios, a honrar a Dios, a alabar a Dios, y que aquel día no se dedicasen ni se enfrascasen u ocupasen en ellos o en sus distintas labores. Ese era, hermanos, el propósito para el día de reposo. No era otro, sino que en ese día celebrasen a Dios por pacto perpetuo. Dijo Dios, por las generaciones. Ese día de cada semana. Y sabe que aquel que no lo cumpliese, que no lo llevase a cabo, que no lo ejecutase, dijo Dios, morirá. Estará profanando aquel día. Por eso será cortado de entre el pueblo, porque ese día está solamente apartado para mí. Hermanos, claramente ahora usted ve que el día de reposo fue distorsionado desde aquel entonces a lo largo de la nación de Israel, llegando a un punto donde vemos en el Nuevo Testamento que ya incluso habían impuesto nuevas labores que no debían hacerse en aquel día, perdiendo en sí el propósito divino que Dios había impuesto, que no era que uno no realice labores, sino que realmente las dejase para concentrarse en Dios. Y llegamos al Nuevo Testamento, donde solamente estaban enfocadas en las labores que sí podían hacer o no debían hacer, dejando así, abandonando así, e incluso puedo decir apartando
olvidándose del verdadero propósito del día de reposo. Hermanos, en nuestro tiempo, en el tiempo de la iglesia, apartamos por lo menos 1 o 2 días a la semana para el Señor. Pero hay un día de esos que apartamos nosotros como iglesia que sí le pertenece a Dios. Un día donde dejamos nuestras labores, nuestros estudios, para solamente dedicarnos para el Señor. Solo un día donde nos apartamos para reunirnos como sus hijos y conmemorar las obras de Dios y celebrar al Dios Todopoderoso, adorándole, cantándole, exaltándole e incluso predicando su santa palabra. Pero el fin no es si es que usted trabaja o no en aquel día. El fin o el propósito es que usted debería de priorizar en ese día el conmemorar a Dios, el celebrar a Dios en su casa, en su templo, antes que cualquier otra cosa que usted pudiera realizar. Pero dígame si no es verdad, que muchos creyentes, y tal vez es su caso, ni ese día se lo quieren dar al Señor. Y algunos están enfocados más en lo que pueden o no pueden hacer en ese día, y se olvidan que el propósito de Dios es que separemos todo ese día solamente para Él. Pero justamente ese día el creyente quiere trabajar, quiere estudiar y hacer tantas cosas que no son malas en sí, claro que no, pero que se hacen en el día equivocado. No es realmente nuestro día de descanso, hermanos. Y sé qué es lo que se dice. Claro, usted es pastor y sé lo que se dice en cuanto a los pastores de acuerdo al domingo. Pero créame, hablo como creyente, ese no es nuestro día de descanso. Es el día del Señor. Por lo tanto, usted debería ser el primero en su hogar en reunir a sus hijos, a su familia, para llevarlos al templo, a celebrar, a glorificar, a honrar y alabar a Dios. Debería ser el primero. Pero hoy en día al creyente se le tiene que exhortar, se le tiene que convencer. ¿Y sabe qué? Estamos mal. Hermanos, ese día no es nuestro día. No es un día negociable. Algunos creyentes dicen, Señor, este domingo no, el próximo sí. No es algo negociable, hermano. Hay un día a la semana, mínimo un día a la semana, que es del Señor, y usted debe dárselo al Señor. No la use para usted. No es el día de paseo, de visita. Es el día del Señor. Que Dios le bendiga. Si este video le ha sido de bendición, le animo a que lo comparta en todas sus redes sociales para que lo sea así también a sus demás amigos, familiares y conocidos. Si es primera vez que usted nos está visitando, sea bienvenido. Y si desea formar parte de este ministerio, lo puede hacer suscribiéndose en el botón blanco de allí al lado. No se olvide también que usted puede ver videos de los días anteriores justamente aquí abajo. Y si Dios nos da vida, nos vemos en el video de mañana. Hasta la próxima.